Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el Instituto Colima de Puebla, en el tercer año de preparatoria. En esta clase vamos a hablar sobre los bloques económicos. Bien, pues hemos estado viendo los temas sobre neoliberalismo, sobre capitalismo, y pues evidentemente un tema importante que se da a raíz del capitalismo comercial, pues es entender la tarea del capital. Y entonces la tarea de este concepto, la tarea del capital, es redimensionar los estados nacionales, que son estados políticos o espacios políticos, para mostrarlos como unidades económicas formalmente constituidas, ¿sí? Para que se pueda completar el ciclo de la acumulación capitalista. ¿Vale? Bueno, en el momento en que los estados nacionales o el estado nacional, para producir un bien o servicio, se ven la necesidad de importar los medios para producirlo y además lo que produce está destinado también a un mercado exterior, o sea, importación y exportación, ¿sí? Se presenta un fenómeno identificado como la internacionalización del proceso productivo y de la acumulación capitalista, es decir, la economía se globaliza y se redefinen los espacios de la acumulación del capital, ¿sí? Bueno, a diferencia de los siglos XVIII y XIX, que el capital se daba en espacios locales o internos, por ejemplo, la primera revolución industrial, que Inglaterra va a ser el primer país capitalista, ¿sí? Y que es un lugar local en el mapa, que lo pueden observar aquí, ¿sí? Ahora el planeta entero se replantea que sea economía internacional, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque ahora los capitales y la economía se van a hacer internacional. En este proceso de redefinición se presenta una recomposición de la economía mundial que da lugar a que se forme un sistema de bloques económicos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar con más detalle de cada uno de ellos, ¿sí? Situación que impone a los países la integración económica como una exigencia para sobrevivir a las nuevas relaciones económicas internacionales, ¿sí? Por eso en el sistema neoliberal y bueno, en otros sistemas económicos que han habido a través de la historia, el comunismo no sobrevive porque precisamente se aísla, se vuelve autocrático y pues al no tener relación con otros países, pues precisamente presentan bajos niveles de desarrollo humano, económico, etcétera, etcétera. Entonces, en una economía como la que vivimos ahora, es necesario, ¿sí?, las relaciones económicas internacionales que se den a través de los bloques económicos. Y esto es porque precisamente esta integración busca reducir costos y lograr más eficiencia, o sea, más tasa de ganancia en la gestión del capital. De ahí que entre sus medidas está la eliminación de las barreras al comercio, la tendencia a simplificar el intercambio y la recomposición de los esquemas de producción y distribución por parte de las empresas que se insertan al flujo de las relaciones económicas internacionales y que marcará la existencia de ganadores y perdedores. Bueno, esta integración la podemos analizar, ¿sí?, en 5 etapas sucesivas. 1. Acuerdo comercial. 2. Unión aduanera. 3. Mercado común. Y 4. Unión económica. ¿Sí? 4, perdón. Dije que 5, pero 4. Ok. La primera, que se conoce como acuerdo comercial, es la fase más simple de integración económica. En ella los países interesados pues se dan un trato cordial y preferencial en materia arancelaria, ¿sí?, que puede llegar hasta la eliminación de las barreras al comercio, ¿sí? Esto se pretende crear una zona de libre comercio, ¿sí? Entonces, pues los países que entran en este acuerdo comercial a lo mejor deciden quitar el impuesto a la metalurgia, ¿no? Entre estos países, bueno, ahí es donde ya podemos hablar de libre comercio, ¿sí? Se quitan este tipo de barreras. Cada país conserva su autonomía en cuanto a relaciones comerciales con terceros países y en el manejo de su política interna, sin contravenir a los compromisos asumidos en el acuerdo. Pues el ejemplo más cercano a nosotros es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN, ¿sí? Aunque en México desde 1994 se conoce como TLC, Tratado de Libre Comercio. Y bueno, como sabemos, este tratado se firma durante la presidencia de Salinas de Gortari en 1993, que va a crear una zona libre de comercio con, precisamente, Canadá, ¿sí?, Estados Unidos, Norteamérica y México.
Ahí está. ¿Sí? Y hasta ahorita, pues bueno, al ver cómo encierro estos países, han de decir, bueno, ¿por qué están en un solo color los tres países? Bueno, ese es un bloque económico, pero ahorita lo vamos a hablar. Entonces, esta zona de libre comercio que incluye Canadá, Estados Unidos de América y México, eran países que hasta el año 2000 sumaban 360 millones de habitantes y una economía que generaba 6 billones de dólares, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a pasar a lo que serían los bloques económicos y estamos diferenciados por colores. Por ejemplo, de color azul oscuro, la Unión Europea, ¿sí? De color guinda, Asociación de Naciones del Sureste Asiático. De color como mamey, Asociación Norteamericana de Libre Cambio, NAFTA. Color pistache, Mercosur. Color caqui, Pacto Andino. ¿Sí? Un color verde tipo acuático, Unión del Magrib, ¿sí? El árabe. Y el color mango, Acuerdo Comercial de Nueva Zelanda y Australia. ¿Sí? Entonces, esos son los bloques económicos. Ahora vamos a empezar a ir viéndolos uno por uno. Vamos a empezar con la Unión Europea. ¿Sí? La Unión Europea, como pueden ver en el mapa, aquí se encuentra. Esta es. Bien. Es una comunidad política de derecho constituida en un régimen sui generis, ¿sí? De organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida en la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esos países. ¿Y cuáles son? Te van a preguntar cuáles son estos países. Bueno, es Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Esos son los países que van a integrar, ¿sí? Eso. Ahora vamos a ver la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿sí? Efectivamente, esa es la que conocemos como ASEAN, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esta comunidad, ¿sí? Que vamos a tenerla acá con el color guinda, y la estoy encerrando aquí, ahí está, ¿sí? Es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 por 5 países, ¿sí? Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas, que pues en la actualidad está integrada por 10 países también de la región sudeste del asiático, como Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí hablamos de que habitan unos 646 millones de personas y su PIB anual puede ser medido en euros a través de 2,45 billones de euros, ¿sí? Y otras fuentes apuntan que su PIB es 5,7 billones de dólares. Pues, sus objetivos de la ASEAN es prácticamente acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y estabilidad regional, ¿sale? Bueno, entonces ahí tenemos este bloque económico. Ahora vamos al bloque económico de la Asociación Norteamericana de Libre Cambio, el NAFTA, ¿sí? Que bien, pues para nosotros es muy conocido, que también es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí? Y pues es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Evidentemente el tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre esos tres países, ¿no? Entonces, pues bueno, Canadá y Estados Unidos lo van a firmar el 4 de octubre de 1988, ¿sí? Y se formaliza en el 90, ¿sí? Entonces, y en junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio, ¿sí? Evidentemente, el 5 de febrero de 1991, pues se inician las negociaciones, ¿sí? Y ese acuerdo fue firmado precisamente por el presidente estadounidense George Bush, ¿vale? El 8 de diciembre de 1992.
el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre de 1992 y pues el presidente Carlos Salinas de Gortari, que lo firma precisamente el 14 de diciembre de 1992. Y pues asimismo los tres países van a firmar el 17 de diciembre de 1992 este acuerdo y pues va a entrar en vigencia a partir del 94, del 1 de enero de 1994. ¿Sí? Entonces, pues es muy interesante porque cuando se firma este tratado, se plantea un plazo de 15 años para eliminar las barreras aduaneras. ¿Sí? Y pues bueno, hasta los problemas que se han tenido hasta hoy sobre de quererlo cancelar o redefinir ciertos asuntos, ¿no? Bien, vamos a Mercosur, ¿verdad? Entonces ahí está Mercosur, que como lo vemos acá en color pistache, vean que abarca estos países. Vamos a ver, aquí está, en el mapa. Pues efectivamente, pues es un marco común, ¿sí? Do Sul, que está en portugués, las abreviaturas, y pues es un proceso de integración regional. Fue fundado en 1991 y está integrado por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en fases posteriores pues, se va a integrar Venezuela y Bolivia, ¿vale? Entonces es muy interesante, pero pues evidentemente el primero está suspendido del bloque y el segundo en proceso de adhesión, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pues bueno, no cuenta este bloque con una figura de estados observadores, el mapa oficial ahí lo tienen delimitado, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Es esta integración será precisamente con la firma del Tratado de la Asunción, ¿sí? En 26 de marzo de 1991, ¿sí? Y pues bueno, ¿no? Ahí tenemos este bloque, ya para no alargarnos tanto. Luego vamos a tener el famoso Pacto Andino, ¿sí? El Pacto Andino, o también conocida como Comunidad Andina. Bueno, es que Comunidad Andina era antes de 1996, ¿no? Era conocida como Pacto Andino o Grupo Andino. Sí, es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de esta comunidad andina? Alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo mediante la integración andina. ¿Qué países? Bueno, aquí están, como les dije, en color caqui. Ahí está. Encerrados en este círculo. Y pues quienes lo integran, está compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entra en vigor, gracias al Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1964. Bueno, vamos a pasar a lo que dice ahí, a la Unión del Magreb, ¿sí? Que tenemos acá, si ustedes lo pueden observar, aquí lo tenemos, lo encerramos aquí en África, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Bueno, también se le va a conocer como el Acuerdo de Agadir, ¿sí? Para establecer una zona de libre comercio entre las naciones árabes del Mediterráneo. Fue firmado en Rabat, en Marruecos, el 25 de febrero del 2004. Y pues el acuerdo se encamina a establecer una zona de libre comercio, efectivamente, en Jordania, Túnez, Egipto, Marruecos y posteriormente en Palestina. ¿Sí? Se contemplaba como un posible primer paso en el establecimiento de una zona de libre comercio euromediterránea, como se vislumbró en el proceso de Barcelona. ¿Sí? Todos los miembros del Acuerdo de Agadir han ingresado en la más grande área del comercio libre árabe, ¿sí? Que se ha hecho, que se supera pues el Acuerdo de Agadir. Por eso se llama así, Unión del Magreb Árabe, ¿sí? Porque pues, son puras naciones árabes. ¿Ok? Bueno, ahí las tienen encerradas. Bueno, ya se va a borrar ahí. Ok. Luego viene ya, como finalmente, lo que sería el acuerdo comercial Australia-Nueva Zelanda, ¿sí? Bueno, este es... si ustedes observan, está solamente aquí Australia. Ok. Bueno, este también se le va a llamar primero Foro de las Islas del Pacífico, ¿sí? Su abreviado es PIF, Pacific Islands Forum, y es la principal organización panregional de Oceanía. Nace en el año de 1971 como Foro del Pacífico Sur, pero en 2000 va a tomar su nombre actual, ¿sí? Y está compuesto por los 14 estados independientes y 2 dependencias
del continente, más 2 países observadores que se encuentran en proceso de descolonización, ¿sale? Entonces, pues bueno, este foro, ¿quiénes lo integran, no? Pues evidentemente, pues Australia, Nauru, Fiji, Niue, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Islas Cook, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu, Micronesia, Islas Marshall, Tuvalu, Kiribati, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está. Y esos son los bloques económicos que tenemos en todo el mundo, ¿sí? Hacia, a nivel muy sintético. Bueno, vamos al siguiente, que sería la unión aduanera, ¿sí? Que es una fase más avanzada del proceso de integración. ¿Se acuerdan cómo era el proceso de integración en el acuerdo comercial? Bueno, es una fase más avanzada del proceso de integración. La unión aduanera considera que es necesario establecer alguna protección para un sector, rama de actividad o ambos. Todos los países miembros deberán instrumentarla. De esta forma, la unión aduanera se presenta ante el mundo como un bloque que profundiza los mecanismos de la competencia hacia su interior. Por ejemplo, ¿no? La Unión Aduanera de África Austral, ¿sí? Que va a tener por sus siglas SACU, ¿sí? En inglés, fundada en 1910, aglutina a 5 países, ¿no? Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos dicen que para el petróleo va a haber protección y el Estado va a que solamente haya un acuerdo entre esos países, bueno, pues entonces ahí ellos van a dar a un precio el petróleo, ¿no? Lo que produzcan, o el mercado protegido por el Estado. Bien, vamos al siguiente, que es el mercado común. Busca la eliminación recíproca de las barreras al comercio y la unificación de las posiciones arancelarias ante terceros países, pero además permite la libre movilidad de recursos entre los países miembros, a los que ofrece un trato idéntico al que se da a los nacionales, ¿sí? Por tanto, el trabajo y el capital pueden moverse libremente entre los países participantes sin ningún problema. Bueno, entonces ahí ¿qué, qué implica, ¿no? Un mercado común para esto, ¿no? Bueno, hay dos implicaciones que no deben perderse de vista. Número uno, se deteriora el concepto de nacionalidad debido a que los ciudadanos de un país y los extranjeros en él reciben el mismo trato y por ello la nacionalidad deja de tener sentido. Segundo, puede haber un trato discriminatorio al capital extranjero, ¿sí? Y se le trata como si fuera un capital nacional, ¿no? Bueno, un ejemplo pues es Mercosur, ¿no? El tratado comercial celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que ya les mencionamos hace unos momentos. Elimina casi todas las tarifas arancelarias entre ellos y pueden celebrar transacciones comerciales por más de 16 mil millones de dólares al año, ¿sí? Entonces ahí está, ese es un ejemplo de cómo pasa esto. La Unión Económica, precisamente en su fase más avanzada del proceso de integración, además de los elementos de los acuerdos comerciales, las uniones aduaneras y los mercados comunes, los países se comprometen a coordinar sus políticas económicas para instituir una política única, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se crean órganos de gobierno supranacionales para hacer esa labor de coordinación y los estados se subordinan a un parlamento que hace las veces de un superestado que rige los destinos de la Unión, ¿vale? En ese sentido, Europa ofrece el modelo más acabado de unión económica. Lo mencionamos hace unos momentos, la Unión Europea, ¿sí? Entonces, efectivamente, en 1993, estos países miembros de la Comunidad Europea ratificaron el Tratado de Maastricht, ¿no? O también conocido como Tratado de la Unión Europea, para incitar el camino hacia una mayor unión económica, monetaria y política en la Unión Europea, en aras de crear un solo mercado, de tal forma que lo que antes era comercio exterior, ahora ha tomado una forma de comercio interior, o sea, intrarregional. En la Unión Europea hay un proteccionismo que se da por el trato preferencial a los países miembros, quienes compiten entre sí en el mercado regional, excluyendo el resto del mundo, que debe enfrentar barreras comerciales para entrar en ese mercado, ¿sí? Pues el nombre actual que ya vimos de la Unión Europea, si resulta un mercado atractivo con 320 millones de consumidores y un poder de compra similar al de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Entonces, pues bueno, ellos tuvieron un proyecto para crear una constitución única aplicable a los países integrantes y pues bueno, no enfrentó un serio revés debido a que Francia y los Países Bajos no apoyaron esta constitución, ¿no? Entonces, después de esto, se van a dar
una serie de procesos de integración económica más destacados y que van a ser precisamente los siguientes, que ya los hemos mencionado un poco, ¿no? Entonces, efectivamente, el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, ¿sí? Pues una organización empresarial con el fin de promover comercio e inversión, y pues tiene representaciones en Australia, Fiji, Canadá, Hong Kong, Chile, Corea, Estados Unidos de América, Filipinas, México, Perú, Japón, Taiwán, China, Austria, Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda y otros, ¿sí? Y el otro, pues tenemos que es la Conferencia para la Cooperación Económica del Pacífico, ¿sí? Por sus siglas PECC, que se caracteriza por su composición tripartita, gobiernos, asociaciones empresariales y representaciones académicas, e incluye Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Singapur, Foro de las Islas del Pacífico, Taipei, Chino, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam, y pues el miembro asociado está Francia con los territorios del Pacífico, y como miembros institucionales del Pacífico, Conferencia de Comercio y Desarrollo y el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, ¿no? Y pues tenemos a raíz de eso también lo que ya hemos mencionado anteriormente en los bloques, ¿no? Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, Tratado de Libre Comercio de América, ¿sí? Y la Comunidad Andina, que hemos visto pues, finalmente como esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido los bloques económicos y pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.